¿Cuánto tiempo sobrevivieron los dinosaurios después del impacto? Descubre lo que nunca dijeron. El cielo se oscureció en un instante. La tierra tembló, un rugido ensordecedor resonó y de repente, todo cambió. Se decía que un meteorito gigante había impactado la Tierra, pero eso era solo el comienzo. Los dinosaurios, esos gigantes prehistóricos que dominaban el mundo, no solo desaparecieron de la noche a la mañana. Nadie imaginaba lo que había sucedido en las semanas posteriores al impacto. Imagina una selva densa, llena de gritos y lamentos. Un lugar donde los ecos de criaturas titánicas aún resonaban en el aire, mientras el polvo cósmico cubría su hogar, alterando todo lo que conocían. Una sombra, casi mística, se cernía sobre la fauna, cada hoja crujía y cada sonido se amplificaba en el silencio aterrador. Muchos dinosaurios luchaban por sobrevivir, pero otros, estaban enfrentando algo más que solo la extinción. Un famoso paleontólogo encontró indicios de que algunos dinosaurios habían desarrollado habilidades inesperadas. Una especie, en particular, se volvió aún más feroz, aprovechando el caos para cazar. Pero, ¿qué pasó con ellos cuando los volcanes comenzaron a erupcionar, cubriendo el cielo de ceniza? Era una batalla a muerte, no solo contra el entorno, sino entre ellos. La tensión creció, y en medio de todo, un secreto oscuro se parecía a una sombra. Las historias que susurraban, sobre seres que todavía podían haber sobrevivido, surgieron. ¿Aún vagaban algunas criaturas de aquel tiempo en los oscuros rincones del mundo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Algunas semanas después del impacto, se avistaron grandes sombras en el cielo, pero no eran solo animales voladores, eran algo más. Los últimos dinosaurios que debieron haberse extinguido estaban manifestando comportamientos nunca antes vistos, cazaban en manadas, comunicándose de maneras asombrosas. Pero, ¿qué significado tenía eso? La pregunta quedó suspendida en el aire espeso, mientras la esperanza de que los gigantes aún vivieran se transformaba en miedo. ¿Sería posible que no todos hubieran sido borrados de la faz de la Tierra? La historia apenas comenzaba y la curiosidad estaba a punto de desbordarse. Las semanas seguían pasando, y con cada día que amanecía, la selva se convertía en un campo de batalla. El aire era pesado, y el olor a ceniza y humedad se mezclaba con la angustia de aquellos que aún luchaban por permanecer. Los dinosaurios que habían sobrevivido al impacto se encuentran ahora sumidos en un nuevo nivel de desesperación. La Tierra había cambiado, y con ella, la forma en que se relacionaban con su mundo. Un grupo de velociraptores, inteligentes y veloces, se había adaptado al nuevo paisaje. Al principio, sus métodos de caza se volvieron más agresivos, pues el alimento escaseaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo más comenzó a suceder. Se organizaban en manadas, comunicándose con sonidos stridentes, como un canto primitivo que reverberaba en la espesa jungla. Eran animales fuertes, pero su habilidad para ejecutar estrategias complejas en la caza era algo insólito. Eran estos los últimos ecos de una especie que había comprendido que la verdadera supervivencia reside en la cooperación. Mientras tanto, entre la bruma de la oscuridad, rumores comenzaron a proliferar como el fuego en seco. Se hablaba de avistamientos extraños, de siluetas que no correspondían a ningún dinosaurio conocido. Criaturas mayores se movían con un sentido de dominio, como si fuesen las sombras de sus ancestros. Algunos se aventuraron a decir que eran dinosaurios alados, otros afirmaron que tenían un tamaño aún mayor que aquel que se recordaba. Pero nadie había podido confirmarlo.
Una tarde, mientras se cernía una oscuridad inusual, un joven triceratops llamado Taro decidió explorar más allá de su territorio habitual. Siguiendo un camino incierto entre los árboles quemados, la curiosidad y el instinto lo llevaron más adentro de la selva. Allí, el silencio era abrumador. Cada crujido de una rama le hacía saltar el corazón. Estaba en un terreno peligroso, un lugar donde el constante murmullo de sus hermanos se desvanecía. De repente, oyó un grito profundo, resonante, que parecía venir de la tierra misma. Taro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin aliento, se detuvo, captando cada sonido. Podía percibir el movimiento de algo grande entre los árboles. Su instinto lo empujaba a huir, pero una fuerza desconocida lo mantenía en su lugar. En un instante, una forma colosal emergió entre la maleza. Era un dinosaurio descomunal, con escamas brillantes como el oro bajo la tenue luz. Los ojos de Taro se abrieron desmesuradamente. Momentos después, sus compañeros de manada aparecieron, aterrados. Aquella figura era un ser que nunca habían imaginado. La bestia los miró con un aire de soberanía, casi como un rey en su dominio, y uno de los velociraptores dio un paso adelante, temblando. Había un dilema en el aire. ¿Atacar? ¿Huir? El destino de todos podría depender de cómo cada uno de ellos resolviera la tensión entre su miedo y su instinto. Mientras las criaturas se encontraban en ese punto de inflexión, una sombra se alzaba más allá de los árboles, esperando acechante. ¿Estaban listos todos para enfrentar al verdadero enemigo que acechaba? En ese momento se dejaba ver que no solo eran dinosaurios los que tenían que lidiar con el impacto. Pero, a medida que el cielo se teñía de colores oscuros, que más secretos escondía la tierra herida. La batalla por la supervivencia apenas comenzaba. La atmósfera se tornó densa ante la inminente confrontación. Taro, con el corazón latiendo furiosamente, notó cómo el gran dinosaurio lo observaba, evaluando cada mínimo movimiento. Era como si un silencio compartido se estableciera entre todas las criaturas. Cada velociraptor contenía la respiración, a la espera de una señal. La antigua jerarquía de la selva coqueteaba con el equilibrio entre sobrevivir o perecer. Sin embargo, la figura majestuosa no avanzaba. En cambio, su mirada radiaba una sabiduría ancestral que, por un momento, parecía calmar la ansiedad en el aire. Justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, un grito desgarrador desgarró la calma como un rayo. Provenía de un lugar más allá de la maleza, acompañado por un ruido sordo como el retumbar de un trueno. Taro y su manada dieron un salto, girando hacia la fuente del sonido, atentos a cualquier amenaza. Aquella sombra que se cernía en la distancia parecía tomar forma, y las criaturas mayores ya no eran solo un rumor. Otra bestia emergió, ahora de un tamaño aún más impactante. Era 10 veces más grande que Taro, con colmillos que brillaban como dagas bajo la luz tenue. Era el rey de la selva, un T-Rex. Su sola presencia enviaba ondas de pavor, y Taro sintió como el miedo se apoderaba de sus patas, anclándolo al suelo. No había dudas, el verdadero desafío había llegado, y la rivalidad entre el velociraptor y la nueva amenaza se concretaba en una danza mortal. De inmediato, los velociraptores comenzaron a moverse, su instinto de caza despertando, pero Taro gritó con una voz temblorosa. No, no tenemos que pelear. Un silencio extraño se extendió entre ellos. ¿Por qué parecía que su manada lo ignoraba? El pánico se desató cuando un velociraptor, decidido a hacer frente, saltó hacia el T-Rex con una ferocidad que desafiaba su propio tamaño. Las garras afiladas se desataron y el T-Rex, con un giro rápido, atrapó al velociraptor con su poderosa mandíbula. Taro no podía creerlo. El sacrificio del pequeño cazador había comenzado, y el eco del último grito resonó en la selva como una advertencia. El mundo estaba cambiando. Mientras el T-Rex devoraba a su víctima, el gran dinosaurio dorado observaba, como si en su mirada hubiera un reproche, una advertencia de lo que vendría si se desataba la cacería. La manada de Taro, dividida entre huir y luchar, temía lo que el destino les había deparado.
Cada latido parecía marcar un tiempo que se aceleraba hacia un desenlace aterrador, y así, cuando el cielo se oscureció aún más y el viento comenzó a soplar con fuerza, Taro supo que ya no solo estaban luchando por su supervivencia individual, sino por entender la nueva lógica de este mundo devastado. ¿Unirse con el misterioso dinosaurio dorado podría ser la clave para sobrevivir? ¿O, acaso el precio de sus decisiones los llevaría a la extinción? Antes de que pudiera tomar una decisión, una voz resonante brotó del T-Rex. ¿Quiénes son los verdaderos líderes de esta selva? Esta es su oportunidad de luchar por lo que es suyo. Y en el eco de su declaración, Taro entendió que la lucha apenas comenzaba. Quedaba por ver si la unión podría resonar de la misma manera que el grito del velociraptor que acababa de ser sacrificado. Pero algo más acechaba en las sombras, un enemigo aún mayor estaba por revelar su rostro. ¿Qué desafíos esperaban a Taro y su manada? Como un trueno que retumba, la voz del T-Rex cortó la tensión en el aire, pero no fue el único eco que retumbó esa noche. Un crujido distante llenó el ambiente. Taro levantó la cabeza, sus sentidos agudizándose ante el peligro inminente. Algo se movía entre los árboles, y no era solo el viento. Los velociraptores, sintiendo el cambio en la atmósfera, dejaron de moverse. Sus garras afiladas estaban listas, pero el deseo de luchar se transformó rápidamente en confusión y miedo. ¿Qué era lo que acechaba en la oscuridad? Taro, sintiendo que cada segundo contaba, miró hacia su manada. Estaban paralizados, sus ojos mirando en todas direcciones, temerosos de lo que vendría. Nosotros somos la manada de la selva, gritó Taro, su voz resonando a través de la fronda. Debemos permanecer unidos, enfrentar juntos lo que venga, pero el sonido crujiente se acercaba, y pronto, una figura colosal emergió de la espesura. No era el T-Rex ni el dinosaurio dorado. Era más ágil, más feroz. Un Giganotosaurus, feroz y letal, cuyo paso hacía temblar la tierra. Con un rugido aterrador, la bestia midió a sus oponentes, lanzando una mirada desafiante al T-Rex. El ambiente se estaba electrificando. Taro sintió como su corazón latía como un tambor. El Giganotosaurus había llegado para reclamar su territorio. El T-Rex, por primera vez, pareció incierto. Sabía que había más en juego que una simple pelea por dominación. Era el equilibrio de la selva lo que estaba en juego, y cada criatura entendía, en lo profundo de su ser, que ahora no solo se trataba de sobrevivir. Los velociraptores, confundidos, comenzaban a murmurar entre ellos. ¿Deberíamos atacar? ¿O huimos juntos? La desconfianza brotó como una maleza venenosa. Taro sintió como sus palabras temblaban en su garganta. No podía permitir que se dividieran. Lucharemos juntos. Este es nuestro hogar. No dejaremos que nos lo quiten sin pelear. Con ese grito como combustible, los velociraptores comenzaron a moverse. Una ola de energía y coraje surgió, pero algo más oscuro se agazapaba en el lado más sombrío de la selva. El gran dinosaurio dorado, que observaba toda esa escena, parecía brillar con una luz propia, como un faro de esperanza entre la devastación. Taro sintió que su mirada sellaba un pacto silencioso. Había algo en la esencia del dorado que podía darles fortaleza, la clave para unir a su manada. De repente, un piercing grito desgarrador interrumpió la escena. Fue un duelo animal que nadie había anticipado. Dos bestias colosales, el T-Rex y el Giganotosaurus, se lanzaron a la batalla. Un choque de titanes resonó en los árboles, y el terreno vibró como si estuviese vivo. Taro y su manada se alejaron, buscando refugio, pero la lujuria de la batalla había empezado a atraer a más depredadores. Mientras el combate se desataba, el misterioso dinosaurio dorado empezó a ser el foco de atención. Con movimientos sutiles, se acercó a Taro y le dijo en voz baja, «El tiempo no está de nuestro lado. Hay más en juego aquí de lo que atreves a imaginar». Taro, confundido, preguntó, «¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay detrás de esto?». El dorado sonrió con un halo de misterio. «El destino de la selva está en tus patas, joven velociraptor.
La verdad sobre nuestro futuro se revela solo a quienes tienen la valentía de mirarlo de frente. Lo que ocurrió después se convirtió en un susurro entre las sombras. Taro miró hacia el feroz combate frente a él, sintiendo que el peso del futuro de su manada se cernía sobre sus pequeñas alas. ¿Podría realmente haber un camino hacia la unión? ¿Era posible detener la guerra antes de que comenzara del todo? Con esos pensamientos en su mente, vio que la batalla se intensificaba. Y mientras el polvo se levantaba y la lucha alcanzaba su clímax, Taro supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin embargo, una sombra aún más oscura esperaría su turno. ¿Qué revelaciones aguardaban en la penumbra de la selva? Las vibraciones del suelo seguían latentes y el ruido ensordecedor de los rugidos llenaba el aire. Taro, mientras buscaba un refugio entre los arbustos, sabía que cada instante era crucial. La batalla era un espectáculo de fuerza bruta y un despliegue de ferocidad que nunca había presenciado. El T-Rex y el Giganotosaurus se atacaban, sus colosales cuerpos enrumbados en una danza feroz de dientes y garras. Pero había algo más, algo que provocaba un nudo en el estómago de Taro. Los velociraptores, en estado de pánico, se dividieron en grupos pequeños, y la desconfianza inicial estaba tan presente que algunos decidieron escapar, mientras que otros se lanzaron a la defensa de su territorio. Taro observó angustiado cómo dos de sus amigos, impulsados por la desesperación, se unieron al T-Rex. No, no es el momento de separarse, pensó. Pero el estruendo de la batalla lo envolvía, como el aullido de un viento furioso que lo alejaba de su manada. Mientras tanto, el dinosaurio dorado había desaparecido en la neblina de la contienda. Su presencia era ya un destello en la memoria de Taro, pero lo que el dorado le había dicho resonaba en su mente. La verdad sobre nuestro futuro se revela solo a quienes tienen la valentía de mirarlo de frente. Con ese susurro aún fresco en el corazón, Taro sintió que debía actuar. Se anudó el coraje, su instinto de protección lo guiaba. Manada. Regresen. No pueden abandonar a los nuestros, gritó, buscando crear una unidad en medio del caos. Las palabras resonaron entre los velociraptores que quedaban, y por un momento, dejaron de pensar en la lucha para centrarse en su líder. El T-Rex giró su enorme cabeza, dando una oportunidad a Taro de observar su esqueleto luchador, su poder, y en un instante, comprendió que la batalla no era solo entre ellos. El Giganotosaurus, con una velocidad desesperante, golpeó al rey de la selva, llevándose consigo una parte de su dominio. Un rugido, un grito desgarrador reverberó, y Taro se detuvo. Era un sonido profundo e inquietante, un eco de su propia vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si el T-Rex caía? El dominio de la selva se vería distorsionado, un cambio que podría ser letal. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, un grupo de carnívoros atraído por el estruendo se acercaba, probablemente atraídos por el olor de la sangre, listos para aprovechar la oportunidad. El horror surgió en el pecho de Taro, entendía que el verdadero enemigo era la anarquía que vendría si ambos titanes caían. Debemos detener esto, pensó desesperado. No obstante, Taro sintió algo más, una chispa de determinación. Recordó al gran dinosaurio dorado y su legado. La valentía que había necesitado estaba muy arraigada en su esencia. Se dirigió de nuevo hacia su manada. El futuro de nuestro hogar nos necesita. La esperanza nunca ha estado tan lejos. Unámonos. Pero justo cuando la manada comenzaba a reagruparse, un estruendo ensordecedor sacudió la selva. Taro miró con horror, las sombras en las alturas se acercaban y la unificación de las manadas podría verse interrumpida por el ataque inminente de lo que acechaba en el horizonte. Acercándose a él, el dorado emergió de nuevo. Aún hay tiempo para hacer lo correcto, Taro, pero la elección debe hacerse ahora. A medida que el viento comenzaba a arrastrar ecos de peligro, Taro comprendió que un nuevo desafío se presentaba. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva amenaza y liberar a su manada de la destrucción inminente? La hora de decidir se acercaba, y su corazón latía con la urgencia del combate. La selva bramaba mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. ¿Qué verdad revelaría el dorado?
El rugido del T-Rex resonó con una potencia aterradora, como un trueno en medio de una tormenta. Taro sintió la vibración en su pecho, una advertencia que lo instaba a actuar. La manada estaba en peligro, y él debía encontrar una manera de unir fuerzas antes de que la oscuridad lo consumiera todo. Mientras la batalla continuaba, el Dorado se mantuvo a su lado, sus ojos brillando con una luz antigua. La esperanza reposa en ti, Taro. La unión es la clave. No dejes que el miedo te paralice, le dijo mientras un estruendo provenía de lo alto, y las sombras finalmente se hicieron visibles. Aquellas criaturas eran enormes, más que cualquier velociraptor. Eran los Scavengers del reino, siempre esperando una oportunidad. Con el corazón en un puño, Taro miró hacia sus amigos dispersos, algunas caras llenas de terror mientras otros trataban de encontrar su camino. ¡Rápido! ¡Vengan hacia mí! El momento de luchar es ahora, gritó, pero temía que sus voces se ahogaran por los gritos de los titanes peleando y el estruendo del suelo temblando bajo su peso. El Dorado le dio un empujón a Taro. Necesitas ser el faro, Taro. Mantén la calma y actúa como un líder. Taro se sintió impulsado. Respira hondo, pensó. Con cada grito y cada golpe, la selva parecía cobrar vida, pero para mal, como si la furia se convirtiera en su aliada más poderosa. Los velociraptores comenzaron a reagruparse, atraídos por la voz firme de Taro. El instinto de supervivencia que los había mantenido separados estaba comenzando a desvanecerse. Eran fuertes, sí, pero las circunstancias las habían llevado a dudar de sí mismos, pero el caos no daba tregua. Con un giro devastador, el Giganotosaurus lanzó a un lado al T-Rex, que cayó pesadamente al suelo, creando una nube de polvo y pánico a su alrededor. El tiempo parecía detenerse. Taro sintió que la presión de la pena le oprimía el pecho. ¿Podrían resistir sin su líder? Este es nuestro momento. Gritó, la voz rompiendo el caos que lo rodeaba. Si no luchamos juntos, no sobreviviremos. Muestren su valor. La determinación de Taro resonó por encima del estruendo, algo en su tono logró tejer un hilo de esperanza entre sus compañeros. En un instante, los velociraptores comenzaron a moverse, impulsados por la nueva unidad, su energía se encendió al reconocer su propósito. Se lanzaron al combate, no solo con fuerza, sino con la ferocidad del rebaño. El Dorado observaba, una figura serena en medio del tumulto. Taro entendió que este era solo el principio. Sin embargo, el peligro no cesaba. El ataque de los Scavengers lanzó al aire un nuevo grito de terror. Observando la escena, Taro vio a los carnívoros acercarse, y su corazón se hundió. La batalla que pensó que sería su mayor desafío apenas había comenzado. Debemos atacar o seremos consumidos, dijo el Dorado, ahora más urgente en su tono. Las sombras comenzaban a caer sobre la selva, mientras las criaturas cazadoras acechaban a su presa. Taro sintió el nudo en su estómago retorcerse aún más. Tenía una intención, conseguir la unión, el poder de la manada, pero ¿sería suficiente? Manada. Luchemos por nuestro hogar, gritó Taro. Las palabras resonaron en el aire, entre el estruendo de la lucha y el ruido de garras y dientes. El momento estaba a punto de definirse, y aunque su valentía era real, el resultado era incierto, el futuro que parecían tener en sus manos pronto podría desvanecerse ante la sombra de un nuevo desafío. La oscuridad acechaba, pero algo en el corazón de Taro brillaba intensamente. Pero, justo cuando parecía que la batalla comenzaba a tomar un rumbo, un rugido desconocido, profundo y amenazante, surgió de la espesura de la selva. Era más fuerte que cualquiera que habían oído. Taro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era ese sonido? El eco de la bravuconada resonó en la jungla como un presagio. La batalla había empezado, pero esta vez el verdadero horror se acercaba, y Taro sabía que la verdadera lucha por su survival apenas comenzaba. ¿Quién sería el rey en este nuevo reino? ¿De sombras? El miedo en el aire se tornó casi palpable. Taro sintió que su cuerpo respondía a la amenaza,
pero su mente estaba embotada por la incertidumbre. Esa era la naturaleza de los depredadores, saber que algo acechaba y no tener idea de su forma. El rugido resonó una vez más, y todos los velociraptores, incluidos aquellos que habían encontrado confianza en el liderazgo de Taro, se detuvieron. El dorado, en un gesto que parecía cargado de significado, se adelantó. Debemos ver qué se nos viene, pero con cuidado. La curiosidad puede ser tan peligrosa como el miedo. Con esas palabras, Taro sintió que el deseo de actuar iba acompañado de una necesidad de claridad. Un nuevo rugido resonó, esta vez acompañado de un estruendo ensordecedor, como si la tierra misma estuviera quejándose. Taro junto a su manada se movió lentamente hacia un claro, el corazón latiendo como un tambor en busca de supervivencia. Cada paso estaba marcado por el eco de la batalla que aún crepitaba a su alrededor, mientras los ecos de los gritos de animales heridos se mezclaban con el estruendo de las patas pesadas. Cuando llegaron al claro, lo que vieron los dejó helados. Un enorme dinosaurio, más imponente que cualquier otra criatura que conocieran, se erguía entre la neblina. Su piel era como la roca más oscura y su mirada, llena de violencia. Era un Therizinosaurus, pero significativamente más grande, con garras que podrían desgarrar a cualquier animal con facilidad. Taro sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, esa mezcla de terror y asombro que puede llevar a un predador a volverse presa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los velociraptores, su voz temblando. Volver a unirnos, respondió Taro con voz firme. A pesar de la amenaza inminente, había un fuego en su interior que no podía ignorar. Debemos mostrarnos fuertes, no solo para nosotros, sino también para nuestra manada. Las sombras de las copas de los árboles se alargaban, y el ambiente se convertía en un campo de batalla. Taro buscó el rostro de sus amigos, tratando de leer el temor. Sabía que en ese momento, la unión sería su mayor fortaleza. Nos necesitamos mutuamente. No podemos dejar que este monstruo nos divida, insistió, alzando la vista hacia el gigante ante ellos. El Therizinosaurus se movió, como si percibiera su temor. Con su enorme cuerpo se dirigió hacia ellos, cada paso resonaba como un tambor en el corazón de la selva. Taro sabía que ya no había vuelta atrás. Ahora, atacamos juntos, gritó, lanzándose hacia adelante con sus compañeros a su lado. El enfrentamiento fue feroz. Los velociraptores saltaron y atacaron, pero el gigante no parecía afectado. Su fuerza era descomunal. Taro sintió cómo sus garras se conectaban con una de las patas del Therizinosaurus, pero este no se tambaleó. La bestia se giró, y con un movimiento de su cola, lanzó a dos velociraptores a varios metros de distancia, donde cayeron sin vida. El horror y la desesperación comenzaron a apoderarse de la manada. Tenemos que seguir. No podemos rendirnos, gritó Taro, aunque su voz titubeaba con el peso de la pérdida. Avanza. Pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Con cada batalla, la esperanza de supervivencia se desvanecía aún más. Mientras el caos continuaba, el dorado estaba a su lado, ofreciendo una mirada de determinación. Recuerda, Taro, cada momento tiene su significado. ¿Vale la pena luchar por lo que queda? Fue una pregunta que perforó su corazón. La lucha por la vida y la supervivencia había cambiado, pero el amor por su manada nunca se desvanecería. Así que, en medio de la desesperación, levantó nuevamente la voz. Recordemos por qué luchamos. No solo por nosotros, sino por todos los que vendrán. Y justo cuando Taro parecía tener la ventaja, un tercer rugido resonó en la selva, mezclado con un silencio incómodo. Algo más se acercaba, y esta vez no podían ignorarlo. ¿Sería un aliado o un enemigo? La sombra que se desenfrenaba no solo amenazaba su vida, sino que podía cambiar el futuro de toda la manada. Taro sintió su corazón acelerarse. ¿Qué más nos espera en esta batalla de sombras? El silencio, pesado y tenso, se cernió sobre la manada. Cada velociraptor contenía la respiración, sintiendo sus corazones latir en un compás desordenado.
Taro miró con ansiedad hacia la espesura, donde el tercer rugido resonaba, y el aire se cargaba de otra amenaza inminente. No era la única presencia en el claro, el bosque estallaría en una nueva tormenta. De repente, una sombra apareció entre los árboles, surgiendo como un espectro. Taro pudo distinguir la silueta de un dinosaurio similar en tamaño al Therizinosaurus, pero su forma era más alargada. Un Spinosaurus, los rumores y los ecos de su ferocidad se agolpaban en la mente de Taro. Este depredador no era solo un error de la naturaleza, era una máquina de muerte pulida por la evolución. «Retrocedan», gritó el dorado, su rostro pálido bajo la luz tenue. Pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la colisión. El Spinosaurus avanzaba, su mirada fría y calculadora enfocada en el Therizinosaurus. Taro sintió que su propia desesperación se encendía, la pelea que habían iniciado había despertado un caos aún mayor, mientras el Therizinosaurus se giraba hacia su nuevo enemigo, se desencadenó una feroz pelea. Garras se enfrentaron a dientes, y el bosque fue testigo de un espectáculo aterrador, un despliegue de fuerza y salvajismo que hacían temblar a los árboles que los rodeaban. El aire se llenó de gritos y rugidos, un verdadero canto de guerra. «Esto puede ser nuestra oportunidad», musitó uno de los velociraptores a Taro, con inseguridad en su voz. «Si uno de ellos cae», Taro respondió con un fuerte resoplido, su mente revolucionando. «No. No podemos subestimar ninguno de los dos. Si el Spinosaurus gana, seremos su próxima comida. Debemos aguardar y atacar solo si la oportunidad se presenta». Sin embargo, la batalla se tornaba cada vez más desastrosa para el Therizinosaurus. Las garras del Spinosaurus desgarraban carne y lo hacían tambalear. El rugido del mismo era una mezcla de rabia y hambre. Mientras el gigante de garras caía, su mirada se cruzó con la de Taro. Por un instante, Taro vio en sus ojos una tristeza palpable, una súplica silenciosa que le decía que había un ser vivo allí, digno de compasión. ¿Por qué?, Taro murmuró, cuestionando su propia capacidad de respuesta ante la inminente muerte de un ser tan majestuoso. Antes de que pudiera hacer algo, la desgracia se desató. Un grito agudo de su compañera Velociraptor rompió la escena mientras un fragmento de la lucha cerca de ellos enviaba a Taro y a su manada a volar. El caos se expandió como fuego en un campo seco. «Vamos, moverse», ordenó el dorado, gritando por encima del estruendo. Pero el miedo ahora estaba entre ellos, el mero hecho de sobrevivir se entrelazaba con la culpa de no poder salvar ni al más grande entre ellos. De un momento a otro, el Spinosaurus levantó la cabeza, olfateando el aire como un lobo hambriento. «Está buscando», pensó Taro, su mente corriendo veloz. ¿Podría el tiempo que les quedaba darles otra oportunidad? Era un dilema lanoso, salvarse o salvar a la bestia agonizante. En ese instante, una hoja crujió en la penumbra y algo más apareció entre la espesura, una figura pequeña, pero rápidamente reconocible, se acercaba con una velocidad inusitada. «No puede ser». Taro se detuvo en seco, atónito. ¿Un refuerzo inesperado, o una nueva amenaza? El aire estaba electrificado con anticipación. ¿Realmente nuestros problemas se estabilizarían o podrían volverse aún más complejos? Mientras el viento soplaba más frío, Taro no podía evitar preguntarse, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Estamos preparados para enfrentar este nuevo desafío? La respuesta a su pregunta podría redefinir no solo sus posibilidades, sino también todo su destino en la vasta extensión de una tierra que se tornaba cada vez más hostil. La figura se acercaba y, con cada paso, pareció brillar con una luz propia, como un faro en la oscuridad. Taro entrecerró los ojos, intentando discernir más allá de las sombras. A medida que la criatura se hacía más visible, los velociraptores comenzaron a murmurar, sus instintos les advertían de un peligro inminente. «No es un enemigo», exclamó uno de los velociraptores, su voz temblorosa, casi asustada. Pero Taro no estaba convencido. La criatura era pequeña, mucho más delgada que un velociraptor y casi tan alta como una de sus patas.
Pero su agilidad, esa era su verdadera arma. Entonces, un aullido desgarrador resonó desde la oscuridad. Era un sonido que cortaba el aire como un cuchillo afilado. En ese mismo instante, el Spinosaurus dejó de moverse y se giró bruscamente hacia el nuevo ruido, su instinto de caza supremo despertado. Taro sintió como una oleada de pánico lo envolvía. «Debemos correr», gritó, y antes de que pudiera dar la orden, la presencia en el bosque se lanzó hacia ellos. El nuevo invitado no era lo que esperaban, un pequeño dinosaurio veloz, un troodon, que echó a correr entre las patas del monstruoso Spinosaurus y el acorralado Therizinosaurus. La pequeña criatura parecía estar fuera de lugar, como un pez en seco. Pero su actitud, feroz y decidida, hizo que todos los velociraptores se detuvieran. ¿Qué está haciendo?, preguntó uno de ellos, admirando su bravura. Sin previo aviso, el troodon se giró y, como un rayo, comenzó a circular alrededor del gigantesco depredador, provocándole un ataque. El Spinosaurus, desconcertado por la velocidad del nuevo rival, se movía de un lado a otro, buscando atrapar al veloz dinosaurio mientras cada uno de sus movimientos lo alejaba aún más de su presa original. Taro sintió la tensión en el aire. Esa pequeña criatura estaba jugando con fuego, desatando una ira que podría volverse en su contra. «Sálvate, pequeño. Busca refugio», gritó Taro, sintiendo que cada grito era un eco en su interior. No obstante, el troodon tenía un plan. Con movimientos ágiles, se acercó al costado del Spinosaurus, lanzando veloces golpes y luego alejándose con una ligereza que desestabilizaba al gigante. Pero el caos no solo estaba en el campo de batalla, los velociraptores se sentían empujados a actuar, a elegir bando. El Therizinosaurus aún se mantenía en pie, herido y tambaleándose, pero algo en su mirada golpeó a Taro. Era como si ese gran dinosaurio reconociera la lucha del pequeño, como si sintiera que había un último intento por desafiar al destino que ya se cernía sobre él. «Cuanto más podemos soportar», pensó Taro. Su mente dividida sabía que debían actuar, pero el dilema de salvar a una bestia que una vez gobernó la tierra atormentaba su corazón. Y en medio de todo, el rugido del Spinosaurus se convirtió en una cólera ensordecedora, comenzando a girar inesperadamente, haciéndolos dudar sobre su propia supervivencia. Sin darse cuenta, el troodon había ganado terreno, atrajo la atención del depredador, pero su suerte podría no durar mucho. Taro y su manada sabían que su tiempo se agotaba, la decisión de actuar o no ya no era solo un dilema, era una cuestión de vida o muerte. La pregunta que resonaba en la mente de Taro era clara: ¿qué o a quién estaríamos dispuestos a sacrificar por nuestra supervivencia? En el calor del momento, un nuevo sonido rompió la tensión, un crujido, una ruptura en la maleza detrás de ellos. Taro giró bruscamente su cabeza, una nueva amenaza estaba caminando en su dirección, y esta vez no podía ser un amigo. ¿Qué más podría ir mal? Esto se está convirtiendo en una pesadilla, pensó, el sudor frío recorriendo su espalda mientras una figura más grande se perfilaba en el horizonte. ¿Sería esta la bestia definitiva que cambiaría el rumbo de su fina supervivencia? Los ojos de Taro se abrieron de par en par, esperando que la oscuridad no lo aplastara todo. ¿Sería el fin de la manada o el inicio de una nueva lucha por la vida? Cada aliento podría ser el último, y él estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido. El cielo todavía estaba oscuro, pero ya no solo por la ceniza caída del impacto. Era el manto de la incertidumbre que cubría la jungla, mientras Taro y el resto de la manada de velociraptores observaban con pavor cómo se desarrollaba la batalla titánica frente a ellos. La lucha entre el T-Rex y el Giganotosaurus continuaba, y aunque los ecos del conflicto resonaban como un tambor de guerra, un silencio helado se hacía cada vez más presente en el corazón de Taro. Habían llegado al final de su historia o habría un futuro por el cual luchar. De repente, el rugido del Spinosaurus surgió con una fuerza que hizo temblar la tierra bajo sus patas. El luminoso dorado, que había sido una figura silenciosa en medio del caos, se movió hacia Taro, su mirada fija en el combate. Es la hora de decidir, Taro. El valor se mide en la batalla, pero la sabiduría en cómo eliges pelear, dijo.
Desde la profundidad de su ser, Taro sintió un fuego encenderse. No solo estaba luchando por su vida, sino por la de todos los que lo rodeaban. La batalla se desató cuando el pequeño Troodon, con su agilidad notable, desvió la atención del feroz Spinosaurus. A medida que el diminuto dinosaurio atacaba, su manada se animó, y los velociraptores comenzaron a reunirse, recordando que su fuerza residía en la unidad, no solo en la agresión. Con cada grito y cada movimiento coordinado, la esperanza de sobrevivir resurgió. No podemos dejar que el Spinosaurus se convierta en el rey de este claro. Debemos luchar juntos, gritó Taro, impulsando a su manada. Con el dorado a su lado como símbolo de fuerza y confianza, cada velociraptor se lanzó al combate, mente y corazón al unísono, dispuestos a enfrentar el peligro que se les presentaba. Pero lo que ocurrió a su alrededor superó cualquier expectativa. El Therizinosaurus, a pesar de estar herido, mantuvo su posición, como si su supervivencia dependiera de proteger lo que quedaba de su honor. En un momento inesperado, en medio de la lucha entre los gigantes, pareció unirse a los velociraptores. Con una fuerza descomunal, dirigió su cuerpo hacia el lado del Spinosaurus, moviéndose con determinación. El gran dinosaurio dorado miró a Taro y lo impulsó. Ahora. Este es el momento. Taro hizo un gesto a su manada, y juntos, concentraron su esfuerzo en atacar al Spinosaurus. La ferocidad de los velociraptores, empoderados por la estrategia y el espíritu de lucha, hizo eco en el bosque, mientras el Therizinosaurus se unía a ellos. Bajo esa suculenta alianza, los depredadores se volvían unos contra otros hasta que la batalla cubrió la selva de gritos y movimientos entre sus grandes cuerpos. Lo que parecía una inexorable caída hacia la extinción se transformaba en una lucha feroz por la vida. La desesperación se tornó esperanza, y cada batalla, cada grito, se convirtió en un símbolo de resistencia. El dorado permanecía ahí, como faro, recordando que la unión era su única salida. Tras una intensa lucha, ambos titanes comenzaron a mostrar signos de debilidad. El T-Rex, apoyado en su orgullo, cedió ante el ataque cooperativo de los velociraptores y su inesperado aliado, el Therizinosaurus. Con un último esfuerzo, el pequeño Troodon logró distraer al Spinosaurus lo suficiente como para que los velociraptores aprovecharan la oportunidad. En un torbellino de agilidad, rodearon al grandullón, atacando en equipo, combinando su ferocidad y velocidad. El estruendo se detuvo abruptamente cuando el Spinosaurus, exhausto, rugió una última vez antes de caer, siendo finalmente vencido por la manada. Un grito de triunfo resonó en el aire a medida que el T-Rex se tambaleó y se dio por vencido, comprendiendo que su imperio estaba en peligro. Entre los ecos de la batalla y los gritos de victoria, Taro se sintió invadido por una calma en su pecho, por fin entendiendo que su manada había aprendido la lección más importante, la lucha juntos, la fuerza de la unidad. Los velociraptores, ándose en sus agotadas patas, se reunieron alrededor de Taro. En su mirada había un aire de solidaridad, un reconocimiento de que el pasado no importaba, y que el futuro no estaba escrito. Con el sol comenzando a asomarse por entre las nubes de ceniza, el dorado miró a los velociraptores y sonrió. Hoy han demostrado que el amor por los suyos es lo que les da vida, y así comenzó una nueva etapa, un tiempo donde la selva, aunque marcada por el conflicto, pulsaba con un nuevo latido de esperanza. No solo habían sobrevivido a la oscuridad, sino que habían encontrado en ella la luz. A partir de ese día, la historia de Taro y su manada se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay un destello de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. La jungla cobraría vida nuevamente, y Taro, ahora un líder en su propia raid, sabía que estaban listos para enfrentar lo que el destino les deparara. No se conocía el futuro, pero el amor por su manada era la promesa de un nuevo amanecer. Al final, por encima de todo, quedó claro algo: incluso las sombras más profundas pueden ser iluminadas por la fuerza de la unidad y el coraje. Recuerda, si has disfrutado esta historia de lucha y supervivencia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y darle like inmediatamente para alimentar el algoritmo.
Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el destino de Taro y su manada. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este final épico. Tu aporte es enorme para seguir creando historias inolvidables. Gracias por ser parte de esta comunidad.